El gesto constituía un desafío contra España y los españoles así lo interpretaron. La ceremonia a bordo del Golden Hind demostraba que Isabel empezaba a familiarizarse con la idea de una ruptura con España. Parecía que la ocasión se le brindaba en 1585 cuando, a causa del asesinato de Guillermo de Orange, las Provincias Unidas se encontraron en una situación tan difícil que Isabel creyó de todo punto necesario ayudarlas. Tras muchas vacilaciones, aprobó en principio que se enviara un cuerpo expedicionario. Leicester le suplicó que lo nombrara comandante en jefe y la reina le concedió aquel capricho. Su antiguo favorito ya no era joven y lo ponía de manifiesto. Los años le habían vuelto torpe, calvo y obeso, pero su ambición seguía invariable e intentaban incrementar la gloria y la riqueza de Inglaterra, soñando todavía en dirigir una resonante campaña militar. La empresa constituyó un episodio más o menos sensacional, aun cuando desde el punto de vista militar el resultado fuera un fracaso al que no contribuyeron en pequeña medida la vanidad y la obstinación del comandante en jefe. Por primera vez, después de 30 años de paz ininterrumpida, Isabel se había decidido a una intervención armada en la política continental. Felipe II no olvidaría esta ofensiva. La paciencia de éste se colmó cuando 2 años después Isabel se permitió ejecutar a María Estuardo, reto cargado de intención injuriosa. El monarca español decidió entonces lanzar inmediatamente su ofensiva de la gran empresa, que no obstante él también había retrasado todo lo posible, el ataque directo contra Inglaterra. Ordenó a los astilleros armar una inmensa flota, la mayor del mundo en aquella época. Europa entera comprendía que el encuentro inminente iba a ser decisivo. España y Roma se adjudicarían el dominio universal o florecerían los ideales de que se hacía portaestandarte Inglaterra. El pueblo inglés recordaba una vieja tradición según la cual el año 1588 sería un año de milagros, un año en el que se decidiría la suerte del mundo. Los insulares no se inquietaban ante los preparativos españoles. Incluso para Walsingham, Leicester y Drake, la crisis amenazadora y creciente era recibida con alegría. Hasta el anciano Cecil, hombre prudente por excelencia, llegó a entusiasmarse y admitió que era preferible no soslayar más el conflicto abierto. Felipe II poseía desde luego muchas naves, pero las de Inglaterra eran mejores y más modernas. Inglaterra se organiza para la lucha. A John Hawkins se debía la modernización de la marina inglesa. El viejo lobo de mar había obrado maravillas como tesorero de la flota. Su gran experiencia, adquirida con ocasión de sus viajes por todos los mares del mundo, le inspiró la idea de construir navíos más pequeños y manejables que los que se utilizaban a la sazón. Hawkins tuvo asimismo la idea de armarlos con cañones para atacar al enemigo a distancia. Aquellas construcciones debían convertirse en cierto modo en fortalezas flotantes, concebidas para navegar frente a las costas inglesas, pero también por el Atlántico. Ambas innovaciones ofrecieron a los ingleses enormes ventajas técnicas sobre los españoles, que seguían ateniéndose a los antiguos principios de la náutica tradicional que les habían valido la sensacional victoria de Lepanto contra los turcos 17 años antes, 1571. En julio de 1588, Inglaterra se enteró de que la armada invencible de Felipe II se aproximaba a sus costas. La flota se componía de 130 extraordinarios buques, a las órdenes de uno de los grandes de España, el duque de Medina Sidonia. Su almirante debía desembarcar en las costas inglesas, los soldados que se hallaban a bordo y luego llevar también las tropas de Alejandro Farnesio, general en jefe de los Países Bajos, a suelo inglés. La Armada Invencible en realidad no era una flota de combate, sino de transporte. En último término, Felipe II fue provocado a una guerra naval para la que los ingleses estaban preparados, y él no. La intransigencia española se consagró a la marina con el mismo temperamento que si se tratara de teología. Aferrada a las tradiciones mediterráneas y medievales, España no había sabido hacerse cargo de las condiciones de un poder marítimo o de la técnica naval. En cambio, Inglaterra había adaptado, en gran parte por inspiración de Enrique VIII, sus flotas navales a las finalidades oceánicas. Su tipo de embarcación había sido capaz de cruzar el océano, de maniobrar y luchar a toda vela. Para Drake la nave era la unidad de combate. Para el duque de Medina Sidonia el barco significaba simplemente un vehículo de soldados. Una batalla marítima no era sino una lucha terrestre entablada en el mar. El dato más elocuente de la incapacidad española para adaptarse a las nuevas condiciones quizás sea que, para ser designado almirante español, era necesario ser marqués o duque. Puesto que es imposible preservar la paz, escribía a la sazón Cecil a Walsingham, lo mejor que podemos desear es que el enemigo no se haga esperar mucho, frase notable que merece atención,
porque esclarece con evidencia la razón por la que Isabel se había opuesto tanto tiempo a la idea de una guerra. No era otra que la escasez de dinero. El gobierno inglés tenía tan pocos recursos a su disposición que las rentas que el Estado asignaba a la reina no superaban las 250.000 libras anuales. El nerviosismo de Cecil era perfectamente explicable. Mantener la flota dispuesta para el combate costaba muy caro. Si transcurría mucho tiempo sin que llegara el enemigo, se hallarían faltos de dinero. Apenas había redactado Cecil las palabras citadas cuando un correo señaló la presencia de la flota española frente a las costas meridionales de Inglaterra. Drake dejaría la huella de su genio en las operaciones navales subsiguientes. El cargo de jefe supremo de la flota inglesa correspondió a Lord Howard, buen almirante, aunque menos capacitado que su famoso subordinado. La colaboración entre ambos hombres fue, sin embargo, excelente. Howard tuvo la magnanimidad de reconocer las geniales facultades de Drake y de apreciarlas en todo su valor. La Armada Invencible. Las dos flotas adversarias tomaron contacto el 21 de julio de 1588. Los navíos españoles penetraron en el Canal de la Mancha. Fiel a las órdenes recibidas, Medina Sidonia trataba de efectuar lo antes posible su conexión táctica con el duque de Parma, pero precisamente eso era lo que los ingleses querían evitar a toda costa. Su flota pasó al ataque y los navíos españoles recibieron rudos golpes sin poder replicar a las salvas enemigas. El duque de Medina Sidonia empezó a inquietarse. Creyó más prudente interrumpir la expedición y buscar refugio en el puerto de Calais. Los ingleses entonces redoblaron sus ataques contra los buques españoles anclados, incendiaron algunos de ellos y sembraron por doquier la confusión. La armada hubo de levar anclas nuevamente y aceptar una batalla naval de pésimas consecuencias para España. Al duque de Medina Sidonia no le quedó otra solución que la huida, hasta que el 30 de julio consiguió llegar al Mar del Norte, donde los ingleses abandonaron la persecución. Entonces los españoles se dirigieron más al norte, proponiéndose dar la vuelta por Escocia y regresar a su país por tan difícil y largo itinerario, pero sobrevivió una espantosa tempestad que echó a pique numerosos buques. Cuando la armada llegó por fin a su patria, sus pérdidas se cifraban en casi la mitad de sus efectivos. No obstante, Inglaterra seguía temiendo la ofensiva militar de Alejandro Farnesio. A principios de agosto, Isabel se dirigió en persona a Tilbury para inspeccionar el ejército allí acampado y preparado para resistir a los invasores. «Que Dios os bendiga a todos», dijo a sus soldados. Ante las tropas pronunció uno de aquellos famosos discursos que tanto inflamaban el entusiasmo de sus súbditos. Leicester, que ostentaba el mando del campamento de Tilbury, ofreció un banquete en honor de la reina. Fue el último homenaje que pudo dedicarle, ya que semanas después sucumbió vencido por una fiebre mortal. El embajador de España en París, Bernardino de Mendoza, el mismo que fuera expulsado de Inglaterra en 1584, remitió a su soberano un informe que afirmó se basaba en fuentes fidedignas. Drake había sufrido una derrota, perdiendo 15 navíos, entre ellos el propio buque almirante, noticia que fue acogida en España con grandes manifestaciones de alegría. La algazara popular se trocó muy pronto en consternación al saberse el verdadero resultado de la batalla. Felipe II conservó su inalterable sangre fría, pero se encerró a solas en su cámara donde nadie pudo dirigirle la palabra, excepto su confesor. Felipe vivió sus últimos años sumido en la melancolía. No se le ocultaba el fracaso de sus grandiosos proyectos. Sin embargo, como hemos visto, prosiguió su trabajo cotidiano con la misma minuciosa exactitud de antaño. El final de la era isabelina. El conde de Essex, nuevo favorito. Poco antes de su muerte, el conde de Leicester introdujo en la corte de Isabel a un gentilhombre que pronto se convertiría en su máximo centro de interés. Se trataba de su propio yerno, el conde de Essex. El joven gentilhombre ostentaba porte orgulloso y se comportaba como príncipe de sangre regia, franco y sincero, ingenioso y marcial. Essex hizo brillante carrera. En el año 1587 obtuvo el cargo de gran maestre de las caballerizas. Su servidumbre rumoreaba que su merced no regresa nunca a casa antes de los primeros trinos de las aves. Todo el mundo sabía dónde pasaba las noches el conde. Acompañaba a la reina. Era evidente que Essex sucedería a su suegro en el favor real, ya que Isabel estaba fascinada, aunque parezca ridículo, a aquella mujer que había dejado atrás los 60 años. Le resultaba muy agradable verse adorada en tal forma por un muchacho de 20. Isabel creía saborear una vez más sus triunfos amorosos de antaño. Por supuesto, el joven conde era un niño mimado, una especie de playboy, difícil, celoso y susceptible, y todo eso lo sabía Isabel, pero había domado bastantes hombres a lo largo de su vida para saber retener por las riendas a aquel joven insolente león. Por lo menos, tal era la opinión que de él se había forjado.
Por ello le resultó tan penoso enterarse un día de 1589 que Essex se había embarcado sin decirle palabra a bordo de una escuadra rumbo a España. En efecto, la guerra contra los españoles debía proseguir. Los miembros del Consejo Real pensaban unánimemente que Inglaterra debía devolver a sus enemigos del momento la visita armada, llevada a cabo en aguas del Canal de la Mancha el año anterior. La escuadra se hizo a la mar en abril, con Drake al frente, ostentando el cargo de comandante en jefe, y Essex en calidad de pasajero clandestino. Pero la suerte no lo favoreció. Los ingleses desencadenaron un decidido ataque contra Lisboa, posesión española desde 1580, pero pronto tuvieron que regresar a su país. Isabel los esperaba doblemente furiosa, a la vez por el lamentable resultado de la empresa y por la crueldad amorosa de su joven favorito. Le perdonó su calavereada, sin embargo, y aún ofreció a Essex algunos cargos muy lucrativos para permitirle solucionar sus dificultades financieras. Cambios políticos. En 1590 Felipe II escribía la siguiente nota al margen de un informe. He aquí una noticia verdaderamente feliz. Dicho informe decía que Walsingham, el más terrible adversario de España y del catolicismo, acababa de fallecer. Un año más tarde murió otro cortesano de Isabel, Cristóbal Hutton. El círculo de personalidades que la reina había reunido en torno suyo empezaba a disolverse. El conde de Essex observaba satisfecho que ante él se abrían nuevas perspectivas. En efecto, le atraían la política y también las tentadoras ofertas de Enrique IV, el rey de Navarra. Enrique solicitó ayuda a Isabel contra la Liga Católica y consideró que el conde de Essex era el jefe ideal para mandar un ejército de refuerzo. Isabel, dejándose convencer, envió tropas a Francia a las órdenes de Essex. El joven favorito corrió entonces apasionantes aventuras en el continente, pero su expedición constituyó un auténtico fracaso. Por segunda vez, Isabel se enfureció al ver que su favorito obraba según su capricho. Aunque Essex le escribía cartas conmovedoras, el corazón de la reina no se mostraba propicio en modo alguno a la indulgencia. Ambos acabaron sin embargo por reconciliarse, ya que para Isabel, afecta de tan seniles devaneos, Essex no era más que un niño grande con la cabeza saturada de sueños románticos, a quien pretendía ser un hombre de cuerpo entero. Pronto acarició Essex un nuevo proyecto: seguir las huellas de Leicester y Walsingham y llevar a buen término su política. Soñaba con ser él quien abatiera el poderío español. Essex, convertido en jefe de un grupo de jóvenes aristócratas, comenzó a adquirir creciente influencia, aunque no faltaron quienes lo juzgaban peligroso, entre ellos William Cecil, deseoso de retirarse a su heredad rústica y de dejar a su hijo Roberto al frente de la política inglesa. Robert Cecil, bajo de estatura y jorobado, no había dejado de heredar el gran talento de su padre. Essex, los Cecil y los Bacon. Ambos Cecil, padre e hijo, estaban de acuerdo en que no debía permitirse a Essex llevar las cosas demasiado lejos. Adivinaban que aquel joven calavera no adquiriría nunca el sentido de la responsabilidad preciso e indispensable para el buen gobierno de un país. Cuando iniciaron sus intrigas contra él, chocaron con Isabel, por supuesto, aunque también con otros dos hombres que en aquella época comenzaban a desempeñar cierto papel en la vida política inglesa, los hermanos Antonio y Francisco Bacon. Los Bacon eran sobrinos del anciano Cecil, pero este, deseoso ante todo de situar bien a su hijo, jamás les había prestado la menor atención. Al comprobar que no podían esperar ayuda alguna de su tío, los jóvenes Bacon empuñaron las riendas de su propio destino, y les pareció hábil maniobra la de aliarse con Essex, impulsando las iniciativas del conde y aprovechar así la influencia de que gozaba con la reina. Antonio Bacon era hombre de excelentes cualidades y su hermano Francisco, cuyo nombre pasaría a la historia universal por su grandiosa obra de escritor y de filósofo, era un auténtico genio. Ambos hermanos prepararon minuciosamente su ofensiva, manteniéndose al corriente de cuanto acontecimiento importante ocurriese en política exterior. Luego pusieron todas sus informaciones a disposición de Essex, hasta el punto de que la reina llegó a maravillarse de los conocimientos políticos de su favorito. En 1593, Isabel introdujo a Essex en el Consejo del Reino.